en día la mujer en la sociedad colombiana tiene un papel más protagónico, el cual podría decirse que inicia con el otorgamiento a estas de la ciudadanía en 1954, lo que significó que pudieran ejercer sus derechos como tales y así lograr avances significativos. Por ejemplo, en materia de derechos civiles, actualmente podemos ver que las mujeres toman sus propias decisiones, manejan su patrimonio y estudian. Pueden trabajar en igualdad de condiciones con los hombres, acceden a cargos públicos o pueden decidir algo tan sencillo como cuántos hijos quieren tener. Es decir, pueden hacer muchas cosas que antes ni siquiera podían, pues la sociedad totalmente machista en ese entonces no valoraba el trabajo femenino. Recientemente, se reguló la participación de la mujer en el sector público, obligando a que se debe mantener una cuota del sexo femenino de manera obligatoria en los cargos del Estado. Marta Lucía Mesa Henao es nuestra invitada en el día de hoy. Mi historia: yo nací el 10 de julio de 1957. Cursé mis primeros años en la escuela Santander de este municipio. Estudié mi bachillerato en el Liceo Juan de Dios Uribe. Fui educada con una educación muy estricta. Mi madre era una mujer muy inteligente, a pesar de que en esa época no había mucho estudio, estudió hasta quinto de primaria, pero fue muy estricta la educación en valores, en normas, y luego de que estudié me presenté a la Universidad de Antioquia. En esa época estaba muy de moda los hippies y demás, no me gustó como mucho el ambiente en la universidad. Entonces me regresé para el pueblo y empecé a trabajar en el municipio de Andes hasta la fecha. Desde 1977 hasta la fecha he ocupado muchos cargos allá. Inicialmente, cuando entré, estuve en la tesorería de rentas 14 años, luego manejé el presupuesto 2 años, luego estuve en la inspección de policía, más tarde estuve en la Secretaría de Salud como 10 meses. Después estuve en la biblioteca pública, yo fui bibliotecaria ya en la biblioteca Gonzalo Arango, fui bibliotecaria. Y después estuve en el archivo municipal y de ahí consideraron, porque como yo ya había estudiado psicología, pasarme para la oficina de la comisaría de familia, donde estoy actualmente desde el año 2011, haciendo pues una labor más que todo social. En mi vida yo siempre me considero que he estado haciendo labor. Desde los 15 años estuve en el grupo bíblico, fue mi primera iniciación en la vida social. Luego estuve en el consejo estudiantil del Liceo Juan de Dios Uribe, cuando estaba en cuarto de bachillerato y tenía 15 años, que fue muy importante porque se exigió profesores de calidad. Inclusive el Juan de Dios Uribe tiene su récord en muy buenos profesionales en el ámbito nacional, departamental, no solo en lo público, sino también en la empresa privada. Luego de trabajar pues allá en el municipio, alternaba de estar trabajando en el municipio, he alternado con muchas actividades sociales, como decía inicialmente, esas dos, el consejo estudiantil y el grupo bíblico. Después estuve en San Vicente de Paúl, después fui presidenta de la Defensa Civil, en la Acción Comunal de San Pedro, varios años, como más de 12 años, como tesorera de la Junta, y también haciendo mi parte social en la urbanización Juan Pablo II. Eso fue como en 1965, creo. Entré a la escuela Santander, que hoy es el lugar donde conforma el San Juan de los Andes. Ahí era la escuela de
de hombres y mujeres, la de mujeres Santander y la de los niños Juan de Dios Uribe, creo que era así. Yo inicié ahí en esta escuela, era muy buena la educación, era pública, muy buenos educadores. Tengo un gran recuerdo de los educadores, eran unos muy buenos modelos para uno como persona, unas profesoras muy íntegras, con muy buena enseñanza. Yo creo que tuvimos una muy buena formación. Te recuerdo compañeras que estudiaron conmigo, como Luz Helena Restrepo, que ahorita ella es secretaria en la cooperativa de caficultores. Beatriz Mejía, hija de doña Crispiniana Barrera. Yo con ellas terminé la escuela y las tres ocupamos pues puestos al final del año, medallas y demás. Luego ingresamos al colegio Juan de Dios Uribe. No estudié en el colegio de las hermanas, porque en mi casa pues como que no les gustaba, en especial a mi mamá, en este colegio, sino que uno como mujer debía tener una educación muy independiente, no muy... Y entonces por esta razón me entraron al colegio Juan de Dios Uribe, y agradezco porque allá estudié con hombres y logra uno formar su carácter, como aprender en ese espacio de, teniendo yo 11 años, entrar a primero bachillerato y ser, sí, respetada, tener muy buenos compañeros, destacarse uno pues en el estudio, sin ser la mejor, pero tampoco la última, sin perder materias. Y luego ahí en el colegio estuve en baloncesto. A mí diario me gustaba mucho el deporte. De hecho, yo alguna vez fui representante de los deportistas ante el consejo, pues ante el municipio, de la Junta Municipal de Deportes. Yo jugaba baloncesto, alternaba el estudio con el baloncesto. Yo creo que si la gente se metiera más en el deporte y organizara su tiempo, no tenía espacio para otras actividades ilícitas. Y porque en esa época, pues, igual como ahora se veía la drogadicción, se veía la pornografía, bueno, todos estos vicios, pero uno no conocía ni tenía, ni alternaba con ninguna de estas personas, porque diario estaba en el deporte y diario estaba estudiando. Luego de que terminé el bachillerato, como les dije, yo me presenté a la Universidad de Antioquia, en Medellín, cuando eso no había las sucursales que hay en los municipios, y cuando presenté el examen hubo un fraude, pues que detectaron, había que repetir el examen, y de hecho a mí el ambiente me pareció como duro y pesado. Uno de 17 años allá en la ciudad, estábamos en la época del su furor como de los hippies, la marihuana y todo esto, y yo me quedé en el pueblo, ligerito me coloqué a trabajar en el municipio. Habían como 11 candidatas y eso era con examen y demás. Yo pasé el examen. Era con don José, un profesor de Jericó. Con él aprendimos muy buena mecanografía. La ortografía la aprendimos muy bien con don Darío Toro, don Oscar Ramírez, que agradezco pues que fueron unos muy buenos profesores y nos dejaron muy buenas enseñanzas que sirvieron para el trabajo. Yo creo que la gente debería ponerle mucho cuidado al español, que es muy bueno para el futuro. Es más importante el español que de pronto muchas otras materias para poder desempeñarnos bien en las labores. La política es un mal necesario, pero recién yo entraba al municipio, cuando yo salí del colegio,
porque, bueno, como uno sale con pergaminos y demás, me llamaron a trabajar en un directorio y de hecho yo fui secretaria, fue mi primer trabajo. Y luego cuando ya entré al municipio comenzaron los concejales, que yo era en esa época uno tenía que ser o liberal o conservador, entonces que estaba trabajando en la política contraria, si yo había trabajado en un directorio de tal política, y yo en esa época pues de 18 años no entendía nada de eso, solo la gente me decía, ay, la van a echar porque no corresponde a su política, así, y yo no entendía. Pero en esa época Deborita Tobón, ella era concejal, y ella se paró y ante los concejales se explicó la situación de que uno a tan corta edad no entendía nada, lo llamaban a trabajar y trabajaba, claro. Y ya, permanecí ahí. También recuerdo en una época que vino un señor conservador de apellido Villegas, que también se lanzó a la gobernación y le ordenó al primer alcalde popular, el doctor Guillermo Orlando Sierra, que echaran a Norelia Taborda y a mí porque éramos liberales. Y este alcalde todos los días iba y miraba el trabajo que nosotros hacíamos y él le contestó, primero dejo de ser alcalde que echar las dos mejores empleadas que yo tengo. La una me maneja las entradas y la otra me maneja las salidas. Yo era taquillera. Yo manejaba las entradas y Norelia manejaba los egresos. Y entonces sí, permanecimos. A ver, el mensaje de las mujeres primero que todo tienen que ser levantadas en una independencia. Porque a mí me parece muy grave en este siglo que estamos, uno ver que todavía el esposo le maneja la cédula, le pide permiso y depende de él económicamente. Económicamente como en todo el sentido. Y si aguantan que las maltraten y demás porque no tienen quien provea los alimentos o todo lo necesario a un hogar porque tienen 5 o 6 hijos. Mi mensaje es, las mujeres tenemos que estudiar mucho y mucho es mucho, capacitarnos, aprender a valorarnos. La mujer que se aprenda a valorar y a defender sus derechos y a quererse y a reconocer que como persona tiene la misma dignidad, la misma igualdad que los hombres, porque estamos capacitadas para todo. Allá hay mujeres que arreglan carros, vuelan aviones, manejan barcos, entonces no hay limitaciones. Es estudiar mucho, no dejarse someter, respetar a los maridos, a las personas en la sociedad, pero también ser capaz de seguir adelante. Yo creo que todas las que se han separado podrían decir que actualmente están viviendo una vida mejor, que no se han muerto, ni de hambre, ni de frío, ni de nada, existen. Solo es como tomar un paso y no dejarse maltratar, denunciar, pedir ayuda, pedir un consejo. Siempre habrá quien las escuche. En este municipio hay muchos profesionales, de hecho ya hay muchos psicólogos, trabajadores sociales, van a salir muchos de la Universidad de Antioquia, vienen de otras partes, en Bienestar Familiar hay, en otras instituciones. Es como pedir ayuda, es como quien las escuche, una voz de aliento y seguir adelante. Las mujeres han aportado decisivamente en la recuperación de los derechos democráticos. Han luchado por ganarse un puesto y por ser reconocidas por sus capacidades en el ámbito público de la sociedad. El hombre y la mujer, aunque pertenecen a la misma especie, son organismos biológicamente diferentes desde el punto de vista de la reproducción. Esto, sin lugar a dudas, no representa ninguna desventaja para los dos sexos. Por el contrario, muestra claramente que uno y otro, hombre y mujer, se complementan. ¿Sabías que desde el año 2002 a 2012 han ocurrido 16 feminicidios en el municipio de Andes? El feminismo apareció en 1880 en Francia como la reivindicación de los derechos de la mujer.